Finalmente, Mkbhd rompe el silencio sobre su aplicación y hace un video hablando al respecto. Ustedes saben la controversia que hubo hace un mes cuando él subió este video, el review del iPhone 16, en donde él estaba diciendo, wow, tengo una nueva aplicación, la aplicación va a ser sobre wallpaper. Eso causó una ira de su misma gente, de sus mismos seguidores, diciendo, wow, este tipo que tanto critica a empresas, ¿cómo él puede hacer una aplicación tan mala? Bueno, hace unos minutos, hace exactamente 60 minutos por 4 horas, él publicó el siguiente video y aquí vamos a reaccionar a eso súper rápido para dar mi conclusión de lo que él dice. Tú sabes, vamos a ver, ya dándole seguimiento a la controversia para saber en qué termina esto. Vamos a ver. So, last week, I launched a project that I was really excited about, that we've been working on for a while, a wallpaper app called Panels, and I made a lot of mistakes along the way, including... Bien que comience así, muy bien. Hice muchos errores cuando lo lancé, incluyendo... the fact that I didn't really explain anything. I didn't explain the UI, what was in it, the point of the app, and most importantly, que tenía y el punto de la aplicación, y más importante, why it had a freaking $50 price. ¿Por qué diablo cuesta $50? And so, o sea, yo estoy traduciendo aquí y le voy a ir dando mi opinión al respecto. Appropriately, the entire internet was very disappointed, and de manera apropiada, el internet completo, todo el mundo estaba molesto. On me. I think that's part of what can happen when you spend a long time building something, that you forget that other people don't have that. Yo siento que eso es lo que sucede cuando tú tienes mucho tiempo construyendo algo que mucha gente no tiene el entendimiento y no sabe todo lo que, cuál es la meta de este producto. Context, but the point of this video is not to make excuses. Pero el punto de este video no es hacer excusas. Actually break down and explain everything so that you have it straight from me. Now, first of all, and I'll get to pricing in a second, but just right from the top, Okay, entonces dice, el punto de este video no es darme excusa ni nada, es simplemente explicarlo para que ustedes tengan las razones por lo cual todo existe directamente desde mi punto. Wallpaper app. Pretty niche thing, right? Like most people will just use one of their own pictures as a wallpaper or grab. En primer lugar, es una aplicación de backgrounds, es una aplicación para fondo de pantalla, es un nicho muy pequeño, es algo que es para un nicho muy enfocado, porque mucha gente solamente usa la aplicación que viene en el teléfono, el wallpaper o el background que viene en el teléfono, el fondo de pantalla del teléfono o una foto. O sea, es algo muy específico. Eso fue lo que él explicó de primero. Something cool from Google. That's something I've done many times over the years. So it's a very small fraction of people who will actually download an app, let alone pay for a wallpaper. O sea, mucha gente simplemente usa una foto de ellos o busca algo interesante en Google, porque, o sea, que él quiere decir como que es algo, muy poca gente va a buscar una aplicación y muchísimo menos pagar por una aplicación para tener fondos de pantalla. Wallpaper on their phone. But the reason I decided to try and make a wallpaper app is because for years I've been answering this one very common question, which is, where'd you get that wallpaper? Like in videos, in screens, and devices. Entonces la razón por la cual él decidió hacer una aplicación de fondos de pantalla es porque por años él ha estado respondiendo esa pregunta. ¿Dónde consigo esos wallpapers? Y ahí pone ejemplos. I'm reviewing, where'd you get that piece? ¿Dónde and so if I could always just have some place to point to that's on iOS and Android, if I could have a link in every description, then that would be awesome. And if I can leverage this incredible platform you guys have given me to give way more eyeballs to the artists that make that art that I'm using, I felt like that was something worth it. Entonces él dice como que como por años ustedes me han preguntado y si yo puedo usar esta gran plataforma que ustedes me han dado para darle visibilidad a esos creadores de contenido, eso es algo que yo quisiera hacer. It's actually an idea that's been que vale la pena construir. Floating around the studio for years, and we never really knew where to start. But then, like a year and a half ago, a developer reached out to us with a similar idea, and we were like, all right, this is great. Let's collaborate and let's actually build this thing. O sea, eso es algo que yo he estado pensando en el estudio, lo hemos estado hablando muchísimo en el estudio. Y hace un año atrás, un creador de contenido, un creador de fondos de pantalla se comunicó conmigo y me planteó la idea. Y yo dije, ok, perfecto, vamos a darle. When we set off to actually start making it. So many months ago, myself and a developer team of 2, along with some others on my team here at the studio, set off to build this thing, and this is what we ended up with. O sea, él dice que entonces hace unos meses nos pusimos a hacerla y mire con lo que terminamos. Nosotros la creamos. Fresh new app. There's a few hundred pieces in here by a bunch of different hand-picked artists that I've used art from in the past, plus a few people in the studio here submitting their own. And then on any page, if you like it,
you can get it, but you can also click on the artist's name and see more from that person, including their socials. So this is something. Entonces, es una aplicación que tú puedes ir y ver las aplicaciones de esos creadores de contenido. Y si a ti te gusta, tú puedes darle clic y ver más contenido de ellos y hasta ir a sus redes sociales. Specific that sets it apart. Now again, most people, like 99.9% of humans do not buy wallpapers. But there is a pretty awesome community of artists making sick art, sometimes free, sometimes a few bucks. I know from being in the thick of it for many years, I've personally gotten... Pero en verdad hay 99% de la gente no compra una aplicación para wallpaper, pero sí hay una gran comunidad de creadores de contenido que lo hacen. Very used to looking around and finding a sick wallpaper or icon pack and go straight to the source. So, it was a few bucks and you download it straight from there. We want to support both. ¿Qué te digo? Ahora fue últimamente que me puse a bajar un poquito de wallpapers. Mi iPhone que estoy usando realmente. Pero yo no soy de ponerle, esto no es para both mí. Both of those in this app, free art and paid art. So this is where a lot of the pricing conversation comes in. And this was a misjudgment on my part. Like this is also terribly communicated. So I want to make super clear, this should be a free app. This should be a great free app experience for the vast majority of Esto debe de ser una aplicación completamente gratis para la gran mayoría de personas. Debe de ser una aplicación gratis. Ese fue un error de mi parte, no comunicarlo bien. People who use it. And I really dropped the ball there. And obviously, y ahí yo cometí un gran error ahí. I've never made an app before. I make videos and review products. But the people were right. Like if I was reviewing this app, I would not have been very nice. But this is the two-sided coin of, you know, deciding to not go build something in public is if we're going to dish it, we got to be able to take it too. And so there has... Entonces él dice como que ahí yo cometí un gran error porque esta aplicación debió de ser gratis. La aplicación es enfocada para que la aplicación sea gratis. Pero yo me enfoqué mucho cuando lo estaba promocionando en lo del precio. Pero él va a explicar ahora por qué. Entonces, there's been no shortage of tons of actually constructive feedback that we've taken notes on, and sort of started to turn into this app that we had. Entonces él se abrió a tomar el feedback, las críticas constructivas de la gente. Pictured in our heads. We're sort of dialing in what we actually want to make. But hey, a lot of people have a lot of questions now, so for the sake of transparency, mucha gente tiene mucha pregunta ahora, así que por la transparencia, let me just go over the biggest questions, give you the answers to those questions, and then some of the biggest updates that we've made so far. So number one, pricing. Precio. Nobody wants Entonces él dice, vamos a hablar de las preguntas más grandes y a responderlas. to pay that much Precio. for wallpapers. Nadie quiere Totally pagar get it. por eso. And there are so many reasons why we failed on Muchas razones por lo cual nosotros the fallamos price front. en el So precio. 3 steps that we're taking here. So first of all, just to bring it back, a wallpaper app is niche. Paying for a wallpaper is even more niche. And so like a subscription to wallpapers is something that I think less than 1% of people would ever even consider. Entonces él dice como que, en primer lugar, recordar otra vez, descargar una aplicación para fondos de pantalla hay un nicho pequeño y la gente que va a pagar por ese fondo de pantalla hay un nicho aún más pequeño. Yo no lo culpo porque en verdad aquí en mi Samsung yo veo que hay gente que vende wallpaper, pero te venden el wallpaper, no una suscripción. O sea, tú puedes ir aquí a una parte y cambiar el wallpaper, y aquí te salen un paquete de wallpaper creado con inteligencia artificial, pero también hay creadores de contenido. Yo sé que debería estarlo mostrando en la pantalla, pero Samsung te da como que una tienda de wallpaper service. No, imagínate. Pero antes sí, yo sé que hay una tienda, o sea, él no está equivocado en eso. So if you're looking at panels and find yourself thinking, this seems crazy paying for a wallpaper, you're not wrong. You are most people. So si tú estás viendo mi aplicación y tú lo ves loco eso, como que pagar por un wallpaper, tú no estás equivocado, es cierto. O sea, él está diciendo desde ya como que esa aplicación de él no es para todo el mundo. Muy poca gente descarga una aplicación para fondos de pantalla. Encima de eso, pagar por esa aplicación. Our first priority is we want to make sure the free experience of the app is great. It's going to be way better. La prioridad de en primer lugar de las prioridades, first priority, debe de ser que la aplicación gratis dé la mejor experiencia. So I'm getting rid of those third-party in-feed ads. This was one of my misjudgments. Like we just don't need those. They feel cheap and they're also harder to attribute to specific artists anyway. So now the feed is clean. And then all non-collections wallpapers are available for free in 1080p, no ads. And if you want the full res, sometimes 4K, sometimes 8K, depending on the art, you can get a full resolution version with a single 30-second ad to try to offset server costs. Ok, entonces él, para mejorar eso, para hacer una mejor experiencia con la aplicación gratis, vamos
a quitar los anuncios de la parte del feed, en la parte principal. Y tú puedes descargar la aplicación en HD. Tú puedes descargar, coño, ¿qué estoy diciendo la aplicación? Tú puedes descargar el fondo de pantalla en HD, pero si tú quieres en full resolution, con resolución completa, tú vas a tener que ver un anuncio de 30 segundos. Vamos bien. And pay artists. So if you really want it for like a high-res tablet or a computer wallpaper or some big screen in your life, then you can get all of it, any of it, for free. Now, even though subscriptions are incredibly unpopular, we wanted to tú puedes obtenerla gratis viendo un at comercial. least offer one that made sense for the wallpaper power user, for how few of you Vamos a dar una opción de precio para los power users, para los usuarios que sí le encante eso, para los pocos usuarios que hay actually afuera. exist. So first of all, we have a new tier that is $2 a month, which is everything I just mentioned, completely ad-free and full resolution, everything across the board. So that means Bajó el precio de $2 al mes. ¿Y cuánto eran? Eran como $10 al mes. $2 al mes. Tú no va a tener anuncios, exclusive app icons y supporting artist may work para ayudar al artista. you never have to see another ad, never have to worry about that, and you always get the highest resolution version no matter what screen you're downloading for. Ok, y tú no vas a tener que ver ningún anuncio y tú vas a tener la resolución más fuerte, la máxima resolución. I think this is really fair and should hopefully continue to help pay $2, claro. ¿Cuánto era que costaba el otro? No keep the app recuerdo, running pero as era well. más caro. Secondly, we also offer, for those of you who are really into this world, like I said earlier, we support paid art. Collections is what they're called. So there are artists who have really gone out of their way to put a ton of work in on certain pieces they've made and have decided to charge for those collections of pieces. Totally cool. There's a whole world of those too. So if you're using panels and you jump in and decide to buy one single collection for $3, $4, $5 or whatever, that's cool. But if there's a bunch of these that you really like, we wanted to give people an option to just unlock. O sea, tú vas a tener la opción de ir a comprar una colección de wallpapers. Tú vas a poder ir a comprar una colección. Mira, y yo estoy buscando aquí. Ya está en todas las noticias. Tú vas a tener la opción de comprar una colección. Digamos que los artistas te venden una colección, a ti te gusta, tú lo vas a poder comprar por $4 la colección completa. Literally everything. So that's Panels Plus. So you can subscribe. Entonces, si tú quieres todo, va a existir Panel Plus. $12, it unlocks literally every single collection $12 al mes. in the whole app, plus anything premium that gets added while you're a subscriber. Wait, I think as of right now, that entire value of every artist's paid packs, if you Yo creo que eso era lo que costaba anteriormente. Vamos a ver. ¿Cuánto era que costaba? Antes costaba $12 al mes, pero ahora como que tú vas a tener una de $2. added while unlocks little lock or whatever. So ahora él está dando una mejor explicación. If you're using panels and you jump in and decide to buy one single work in on certain. Déjame ver la de $2. Secondly, you never have to see another ad. La de $2, tú no tienes anuncios y tú vas a tener los wallpapers gratis. I never have to worry about that, and you always get the highest resolution version no matter what screen you're downloading for. I think this is really fair and should hopefully continue to help pay to keep the app running as well. Secondly, we also offer, for those of you who are really into this world, like I said earlier, we support paid art. Collections is what they're called. Tú puedes comprar directamente una colección para So there are artists who have really gone out of their way to put a ton of work in on certain pieces they've made and have decided to charge for those collections of pieces. Entonces hay artistas allá afuera que le han puesto mucho trabajo a una pieza en específico y decidieron cobrar por eso. Tú vas a pagar por eso. Totally cool. There's a whole world of those too. So if you're using panels and you jump in and decide to buy one single collection for tú quieres comprar esta colección $3, $4, $5 or whatever, that's cool. $3, $4. But if there's a bunch of these that you really like, Pero si hay we wanted to give people muchas, an option to just unlock literally everything. Le queremos dar a la gente la opción de poder desbloquear todo. So that's Panels Plus. So you can Y eso es Panel Plus, que ahí es que tú vas a tener toda la colección que ellos vendan subscribe. gratis. And for $12, it unlocks literally every single $12 collection al in the mes. whole app, plus anything premium that gets added while you're a subscriber. I think as of right now, that entire value of every artist's paid packs, if you paid them individually, is about $100 even before any new art drops. So we settled at $12 because that's around what it would cost if you were purchasing more than two.
Si tú compras todas las colecciones son $100, pero si tú, o sea, te dan todo eso gratis por $12 al mes. collections straight up. And then, in case you're someone who really loves to change your wallpaper, say you're a tech reviewer or something, or you have a whole bunch of devices, Entonces, si tú eres alguien que te gusta cambiar mucho los wallpapers, then you know you're already going to commit to this for more than a few months. We wanted to give people the option to just te quieren dar la opción para que tú puedas pagarlo por el año. pay for Panels Plus for a year, and we made that $50. So $50 al año. I think that nets to the equivalent O sea, este tiene early access to new wallpaper drop, unlock. of like roughly $4 a month. No es mi campo, yo no. But O sea, estoy pagando $50 por Twitter, que me da Twitter, todo lo bueno que tiene Twitter y tiene inteligencia artificial que me puede crear los wallpapers. that's the O sea, le voy a mostrar point ahora. of why that exists. And I understand that most people will still find forever the $50 number crazy because it's for power users and it seems crazy. But if you happen to be one of those power users, then that's Yo entiendo que va a haber gente que va a encontrar esos $50 como algo muy loco porque eso es para usuarios que realmente le vayan a dar el uso. Pero si tú eres uno de esos usuarios, ahí está la opción. why this tier exists. So at least Está bien la now you explicación. know why. And the third que important tú point is that entiendes we're por splitting qué. profits with the artist 50-50. This is something I El último punto ahora, que es el compartir las ganancias con los artistas 50-50. mentioned in the original video. And there's a lot of initial discussion around if this is fair. I think it is. I base this on, to be totally honest, on YouTube, which actually I believe theirs is 45-55, but I did 50-50 to be simple. But the idea is the same, which is that hopefully this whole thing can Wow, bring él se está comparando con YouTube. El que criticó, en esta parte no me gusta, él criticó a Apple porque Apple toma un 30% de los creadores de aplicaciones, pero él está tomando un 50% de las ganancias de los creadores de fondos de pantalla. Entonces es como que, coño, pero tú criticaste a Apple por un 30% cuando Apple te ofrece la plataforma. ¿Ok? Tú ofreces una plataforma también, pero no es al mismo nivel. Entonces tú criticaste a Apple porque le quita el 30%, pero tú estás quitando el 50%. Y él lo hace en YouTube. YouTube te quita el 45%. No sé. a bunch of extra eyes to the art the same way YouTube tries to. Frankly, there's another thing. Entonces lo hace por YouTube, pero él no usó el ejemplo de Apple porque Apple solamente quita el 30% y él criticó a Apple porque Apple quita el 30%. Man. Open to changing. Like we've set it at that and now are collecting as much information as we can, but I'll be in touch with artists about that too. I do think it's worth noting that this is the main point of the app. Like this is what I hope it can be, which is a platform for discovering new artists and what they una make. plataforma para descubrir nuevos artistas y lo que ellos hacen. And I haven't told anyone this, but I might as well. The artist agreements that we've made, none of them have any exclusivity at all in them. Los acuerdos con los artistas que tenemos, ninguno de ellos tienen exclusividad. Ellos pueden seguir vendiendo su arte donde ellos quieran. Which means artists can host the exact same art and stuff on their own website. So if you find a piece from watching a video or whatever, you go into Panels and then you find their socials and then go find a whole bunch more stuff from that artist and go buy a bunch of that without the 50-50 split. I still consider that a win for everyone involved. Lo que quiere decir que si tú vas directamente y compras el arte del artista, también es una ganancia y no me tiene que dar el 50% a mí. Tú lo puedes comprar directamente desde... So number 2, privacy. What is punto going on número with wow, ese fue el punto número 1, precio, all that privacy, tracking? privacidad. Great question. A lot of people have been rightfully concerned with the one cheater that the App Store shows, which at launch showed this huge list of like things the app might Mucha gente estaba preocupada por todas las cosas que el Application Store muestra, de toda la información que obtiene la aplicación. track, which included things like location and tracking across apps. Location, Another blunder tracking. by us. This was way too broad. For clarity, this was not actually the set of permissions that the app would ask for. The app would never once ask for your location. It's actually a list of things that you as a developer provide to the App Store for things that the app may at some point ask, just to tell people ahead of time, just to be safe. And we just checked way too many boxes. So for transparency, most of these boxes were checked because of broad suggestions from the ad service, AdMob. We erred on the side of just leaving them all there to be safe, but that was a dumb choice. No other way to O sea, que él dice que ellos no necesitan nada de esa información, que eso fue una recomendación de los de la plataforma donde ellos subieron la aplicación y que no, que eso fue una idea estúpida de requerir toda esa say it. información. So to be clear, I do Para not estar want claro, your data. no quiero tu Actually, you información. can use the app without ever logging in. Like you don't even need to give us so much as an email address to actually use it and get a wallpaper and save a wallpaper. Like obviously Tú puedes usar la aplicación sin crear una cuenta. you need to make an account to sync across devices and stuff like that. But yeah, that was my battle. Obviamente tú necesitas hacer una cuenta para tener esa cuenta entre todos tus dispositivos, pero
Si tú la vas a usar en un solo dispositivo, no tienes que obligatoriamente Closures, and that's been fixed. So number 3, it's a bad app. So, la aplicación. okay, Es once una we get mala past all of aplicación. the rest Vamos of a the hablar. constructive criticism that the app has rightfully gotten, then you get to the enormous variety of opinions about the app itself. And of course, in the chaos of launching like this and ending up like in the top 10 of the App Store, is we get a lot of information about usage and responses from people, and we find all kinds of bugs. Bugs were always expected, we're already on that. But also for the design itself, my philosophy actually was to just try to make as close to the same exact experience as possible between iOS and Android. Same UI. Que él recibió mucha crítica de que la aplicación es mala, pero que tú sabes, queda el número 2 porque la vaina se fue viral y la aplicación, imagínate, la aplicación de él estuvo de número 2 en el App Store. O sea, muchísima gente la fue a descargar para probarla. La gente estaba hablando de eso. Pero lo que él quiso hacer es como que tener la misma UI en Android y en iOS. Como que tener la misma experiencia de usuario. Same feature set, same everything. Lo And mismo some people like todo. that, some people don't. Alguna Obviously, a gente lot le of this is a gusta, matter otra of gente taste, no. but some people like especially want an Android app to feel like to use the slide out menus and to feel like a native Android app versus iOS. So that is something I'm thinking a lot about, and there are also pieces of it like Entonces lo quiso hacer muy similar, pero hay gente que no. Hay gente que está en Android y quiere que todas las aplicaciones funcionen como Android. image preview and onboarding that we want to improve a lot. One of the weirdest things I saw was this rumor that we'd bought an old existing app and then repackaged it and slapped my face on it. This is very false. I actually found where this came from. Basically, people saw that the panel's Twitter account appears to be from 2021. That's literally because we repurposed an old and inactive Twitter account. I hope you know that sounds as ridiculous to me as it does to you. But the other thing that came up was that the Oye, que hay un rumor que dice que nosotros simplemente compramos una aplicación vieja, le pusimos mi nombre y ya. Y le pusimos un precio. No, eso es mentira. Yo espero que usted entienda. Este rumor nace porque la cuenta de Twitter era del 2021. Nosotros le dimos otro propósito a una cuenta vieja que ya teníamos para no crear una nueva. Eso se entiende. Yo no creo que la aplicación fue vieja. app being filled with AI-generated art, that's also not true, but I should explain how we got to this. So there are a few pieces that were edited using AI. Like some of these skyscraper pieces by Chris Heath are a really good example, where he's taken his own images, these photos of historic buildings, used AI, trained on them to generate new ones, and then refined them with Photoshop, and they look so sick. So anyway, I did respond to a tweet like, De que también lo estaban acusando de que son imágenes hechas con AI. Él dice que no, que hay artistas que han usado AI para sus imágenes. Tú sabes, darle como que ese otro vista, como por ejemplo esa que se ve muy dura, pero bueno, yo lo haría todo con AI. this. But obviously that's my fault again for not explaining everything super clearly. So we've made sure to label anything that has any AI involved at any step in the process as AI enhanced. Oye, ellos le pusieron nombre a cada fondo de pantalla que tenga algo que tenga que ver con AI. O sea, hay un fondo de pantalla que fue hecho con AI y le dicen, fue mejorado con AI. So that's very visible. And if you're curious about how they're using AI, again, a lot of the social media pages linked to the artist, they actually explain how they're using some of this stuff, which is super cool. So, y si tú estás curioso de ver cómo ellos están usando AI, muchos de los artistas, tú puedes ir a sus redes sociales y ver cómo ellos lo están usando. Y que es muy cool. to answer the question of how do we know that this app won't someday just be filled with AI-generated slop, that's the curated part. So every piece of art that goes into the app is actually gone through us, and so I can personally promise that will never happen. ¿Cómo nos podemos asegurar de que los fondos de pantalla no van a ser hechos por medio de inteligencia artificial? Bueno, por eso que nosotros vamos a curar ese contenido, curate, para asegurarnos de que no sea hecho con AI completamente. I'm obviously pretty biased, but I think the app itself is a pretty solid start. And there's reviews out there already. Like there's a review from Zone of Tech where he compares it to his own wallpaper app and notes some cool features like visual search that our app has that his doesn't. Even though there's a lot of work we still have to do on that, it's cool to see. And his is also awesome, by the way. It has some interesting UI ideas and nice haptic touch. Está hablando de otro youtuber que tiene una aplicación, una aplicación de eso y la está comparando la de él contra la de, entonces le dio esa mención ahí. This channel, Juxtaposed, did a great review. It's actually like a constructive facelift for a lot of UI elements, and I just want to say thank you for that video. Like there's a lot of really helpful stuff in there. This is literally one of my favorite videos of the week, and Otro creador de contenido que subió un video mejorando la aplicación, haciéndole un rediseño a la subscribed aplicación. after I watched it. I also want to improve the code to be much more native to each OS.
This should help with just memory efficiency in general, but that's something I can Quiero mejorar el put on our código para que developers. sea But mejor this is para the stuff that cada takes sistema longer. This operativo. takes more time. So Esas son cosas this que is something toman like más we tiempo. know most of the hard work is ahead of us, and this app should be improving over time. Clearly. Esta aplicación va a ir So then number mejorando, 4, futuro. the future, which brings us to that thing I keep saying, which Que nos lleva a esto que yo siempre digo, no compre una aplicación o un producto en base a promesas. Qué bueno que lo agarraron ahí. Mira cómo él se ríe. is never buy a product based on the promise of future software updates. Buy it for what it is today. And I'm never going to stop preaching that. That is still extremely true. But the Qué duro. A mí me está gustando el video a pesar de que yo no voy a comprar la aplicación. A mí me está gustando. Si a usted le está gustando el video de él, dele like a este también para apoyar este tipo de contenido en este canal. Pero me gusta que él está respondiendo y está tratando de arreglar las cosas. Yo no soy un comprador. No voy a comprar la aplicación, no sé, ya podemos dejar el video hasta aquí porque en verdad no me importa el Irony is futuro, not- pero es bueno que le aclare este punto también de que no debería de comprar un producto basado en las promesas del futuro. Bueno, yo agarré y le mandé unos cuantos comentarios, 334 comentarios, pues no lo voy a leer todo aquí, pero el consenso general es, ChatGPT me lo está diciendo, un reconocimiento de errores y disculpa sincera, un 30%. Muchos de los comentarios reconocen que Mkbhd aceptó su error, ofreció disculpas, respaldo y respeto. Una gran parte de los comentarios representan apoyo. Críticas y mejora, un 15%. Aunque hubo críticas hacia la aplicación, el modelo de negocio inicial, muchos comentarios también ofrecieron sugerencias constructivas. Sorprendido por la rapidez de Mkbhd y su mejora, un 10%. Y referencias humorísticas y meme, un 5%. A conclusión general, de estos 334 comentarios, ahora tiene, déjame ver, el video tiene, yo solo mandé todo a ChatGPT para que me dé, porque no me iba a poner a leerlo todo, pero el video tiene 5000 comentarios, no se lo iba a poder mandar todo, pero en general de esta prueba, la mayoría de los comentarios fueron positivos, destacando la madurez de Mkbhd al enfrentar la crítica, su disposición para mejorar el producto y el respeto que ha ganado de su audiencia por ser transparente y honesto. Un pequeño porcentaje de los comentarios aún expresó descontento o proporcionó críticas adicionales, pero en general la reacción fue favorable. ¿Cuál es tu reacción? Aquí debajo en los comentarios.